Dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, a pesar de ser samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Amén. Este texto impresiona, pero visto en perspectiva impresiona mucho más. Ya sabéis que aquí Lucas lo presenta dentro de la narración del viaje que Jesús hace desde Galilea hasta Jerusalén. Pero además están los detalles. Los detalles en los que a veces podemos parecer demasiado pesados por repetirlo, pero es que ahí están. Jesús podría haber hecho lo que hacía todo el mundo cuando se acercaban las fiestas o por otro tipo de motivos que había que viajar desde Galilea hasta Jerusalén. Pues los judíos que vivían en Galilea hacían el camino un poquito más largo, daban un rodeo para ir a Jerusalén, cruzaban al otro lado del Jordán y bajaban por ahí, para no mezclarse, para no meterse en tierra samaritana. Pero Jesús, como ya sabemos, no hace eso. Jesús no manifiesta rechazo a los samaritanos, y el Evangelio de Lucas lo señala varias veces. Tú y yo, que somos seguidores de Jesús, que tomamos su modelo de vida muy en serio, deberíamos prestar atención a ese detalle, el de no discriminar a nadie. En este caso, los judíos rechazaban a los samaritanos por no ser judíos de pura raza y por tener su religión un tanto cambiada. ¿Cuánta gente hay en nuestra sociedad que tiene la religión cambiada respecto a la nuestra, ¿no? Pregunta así al aire. A Jesús eso no le importa. No se mete en la rivalidad que había entre samaritanos y judíos. No considera a los samaritanos como unos impuros o unos apestados, porque Él, que nosotros confesamos que es Dios con nosotros, no hace acepción entre personas. ¿Hacemos tú y yo acepción entre personas? ¿Hacemos favoritismo entre las personas por causa de la religión, por causa de la raza o del lugar de procedencia, por el sexo o por el género? ¿Hacemos favoritismos en función del poder económico? Aquí hay mucho que pensar, mucho que plantearnos si de verdad somos seguidores de nuestro Señor. Estamos en el primer versículo, ¿no? Que es el versículo 11. Y mira todo lo que he dicho hasta ahora. Es verdad que podemos tomar este pasaje, leerlo, para ver qué enseñanza tiene. Y ala, ¿no? Leemos el versículo 11, que dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y creemos que eso que se dice ahí es plano, que no tiene fondo, que ahí no se dice nada más que eso, que iba pasando por allí y ya está. Perdonadme, pero ahí hay mucho fondo, como estamos viendo. Un judío de aquel tiempo lee este primer versículo, versículo 11,
Y se queda sorprendido al ver que unos galileos se meten en Samaria para ir a Jerusalén. Ahora, claro, nosotros ya 20 siglos después, aquí en Occidente, pues leemos esto y no nos enteramos, pero está bien subrayarlo. Y no solo pasan por Samaria, este grupo de Jesús con sus discípulos. El texto destaca algo más. Jesús no evita meterse en poblaciones samaritanas. No es que vaya por los lugares desiertos, dejando las ciudades a los lados. No, al contrario. Él, con sus discípulos, se mete dentro de una aldea. Y hay otro pasaje en el que dice, y vosotros delante y preparad en otra aldea un lugar, ¿no? Ese no es este texto, este es otro. Pero es otra muestra de que no le importa meterse en las aldeas samaritanas. Pero para colmo, esta aldea del pasaje de hoy parece que no era una aldea normal de esos samaritanos a los que nadie quiere ver. Tal vez sí fuese una aldea normal, tal vez sí lo fuese. Pero fíjate que allí aparecen 10 leprosos. Y los leprosos evitaban meterse en los centros urbanos. No podían hacerlo. No podían meterse en los pueblos, en las ciudades. Vivían a las afueras de los pueblos para no tener contacto con la gente. Pero lo que sí pasaba es que a veces, cuando se juntaba un grupito de varios leprosos, montaban ellos su propio campamento con 4 o 5 casas. Vamos, que formaban su propia aldea. Y no sería ninguna tontería pensar que si al entrar Jesús con sus discípulos en una aldea y al salir 10 leprosos, es decir, no 2 leprosos, ni 3, ni 4, es que aparecen 10, pues muy probablemente esto fuese una aldea de chabolas hecha circunstancialmente por aquellos mismos leprosos que además no eran pocos en la época. O sea, Jesús se mete en Samaria, un lugar rechazado, considerado prácticamente como impuro por los judíos, pero se mete allí. Y para colmo de los colmos, entra en un sitio donde hay leprosos. Los leprosos, por su enfermedad, que era considerada por la mentalidad de la época y la religión como un castigo de Dios, ellos eran, por desgracia, eran los seres humanos más despreciados del mundo. Además eran personas religiosamente de cara a la impuros, por el tema de las llagas y todo esto. Debían vivir apartados, aislados, evitados, rechazados. Además hacían algo que en este texto del Evangelio no aparece, no se dice, pero aunque el texto no lo diga, tuvieron que hacerlo porque era obligatorio. Ellos cuando veían a alguien aparecer, venir hacia ellos, alguien que aparecía en los caminos y se acercaba, o que distraído entrase en algún tipo de poblado de ellos tenían que gritar, ¡impuro, impuro, impuro!, para que la otra persona supiese la situación, ¿no? Esto ya de por sí, aunque la verdad era práctico, ¿no?, porque te avisa, está bien que avisasen para que nadie se contagiase, pero esto es bastante humillante y emocionalmente es doloroso, pero era lo que había. Imagínate que tu identidad, por quien tú eres conocido, ya no es quien eres. Ahora eres simplemente, pues eso, un impuro, un apestado, un maldito de Dios, y tienes que vivir siendo ninguneada o ninguneado, despreciado y asumiendo esa etiqueta. Es que es duro. Pero la cuestión es, hermana y hermano, ¿quiénes son los leprosos de nuestra sociedad? ¿Quiénes son los apestados en nuestra sociedad? O vamos a un pasito más. ¿Quiénes son los rechazados por el sistema religioso? ¿A quiénes rechaza la Iglesia?
¿A quién rechaza la sociedad? ¿Hay algo que podamos hacer al respecto si es verdad que creemos que Dios no hace acepción de personas? Y quizás no te gusten estas preguntas, o no nos gusten, porque desafían nuestro propio favoritismo y nuestros prejuicios. Y así es el Evangelio, ¿verdad? Que sepas que si los samaritanos, que según los judíos no tenían los requisitos para alcanzar la salvación, o los propios leprosos eran supuestamente malditos de Dios, todo apunta aquí a decirnos que el encuentro con Jesús, que por cierto hemos visto que se mete en todos lados, ese encuentro con Jesús es lo que ofrece salvación a quienes supuestamente la tienen denegada. Para Jesús no hay fronteras, dignifica, acepta y salva a todo tipo de personas, las acoge, muestra cuál es el carácter de Dios, bueno, compasivo, el pastor que sale a buscar a la oveja perdida, el padre bueno, un padre maternal. Y en el proyecto del reinado de Dios, que empieza a manifestarse en el presente, desde Cristo, y no solo al final de los tiempos, por así decirlo, que eso sería un malentendido, ese proyecto del reinado de Dios es que aquí y ahora se manifiesta pues una nueva sociedad de personas que tendría que empezar en la Iglesia, o la Iglesia tendría que ser reflejo de eso, de personas que se aceptan, de personas que se respetan, que se aman como genuinas hermanas y hermanos que promueven la justicia, la dignidad, la paz y que proclaman la buena noticia que se nos ha dado, que nos ha venido, ¿no?, en Jesús. Que en Él Dios reconcilia al mundo consigo. Anunciamos eso, anunciamos a la gente, mira, no te pierdas esto. No sé dónde la vida te ha podido poner a ti. Si como la persona que en su orgullo o en sus prejuicios o exclusivismo o lo que sea, rechaza a otras personas, o como la persona que vive en sus carnes el ser un repudiado social o un repudiado de la Iglesia. A veces los rechazados y rechazadas somos luego también las otras personas que rechazan a los demás. Es un sinsentido, pero ocurre. Es como la propia historia del cristianismo, ¿no? Que de ser mártires pasamos a ser luego los perseguidores. No puede ser eso, ¿eh? Pero este pasaje del Evangelio es potente para transformar a la persona orgullosa que discrimina desde sus prejuicios y transformarla como la persona que se siente rechazada con los motivos que sean. Y es una persona transformada y dignificada, recuperada su identidad. Este pasaje, para un lado y para otro, es muy potente. En el versículo 13, probablemente después de aquello que he dicho, que decían impuro, impuro, no para avisar, pues en el versículo 13 estos leprosos alzan su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es común este tipo de súplica en muchos relatos bíblicos. Una súplica que incluso ya aparece en el Salmo 50. Más allá de lo que habría sido normal, que esa súplica fuese algo así como, por favor, danos una limosna o algo así, ¿no? O danos algo de alimento. Vemos que en realidad en el pasaje se trata de un ruego más profundo. Primero vemos que la petición está hecha a Jesús, Maestro. O sea, Jesús es reconocido por ellos. ¿Saben quién es? Hasta cierto punto saben quién es. A lo mejor han visto o han deducido, blanco y en botella. Aquí un Galileo, seguido por un grupo de discípulos que se atreve a cruzar por Samaria y que se mete en nuestra aldea de chabolas miserables, ese tiene que ser
ese de quien hemos escuchado tantas historias, de que se relaciona con los rechazados de la sociedad. Ese tiene que ser aquel de quienes hemos escuchado de que sana personas. Ten misericordia de nosotros, le dicen. Ten compasión. Quieren que Jesús se ponga en el lugar de ellos, que experimente su situación de aislamiento y de enfermedad. Realmente, eso de que Jesús experimente lo que nosotros vivimos, tu situación, eso es lo que Dios hace en la encarnación. Tener compasión y ponerse en el lugar del ser humano. La expresión que muchas veces decimos de que Jesús lleva nuestros pecados, que carga con ellos y que lleva nuestras enfermedades, nuestro dolor, todo eso no es retórica de un lenguaje antiguo, sino que verdaderamente Dios en Jesús asume todo lo humano, nos está tomando, nos está reconciliando con Dios a través de Él, ¿no? Asume lo que somos. De modo que tú, ya seas hombre o mujer, te puedes identificar con Él. Te puedes ver ahí en Jesús tu Salvador. Decía Irineo de Lyon, a finales del siglo II, que lo que no se asume no se redime. Porque en Cristo todos tenemos ese espejo donde mirarnos. Tenemos a ese nuevo Adán, con quienes nos identificamos, ya digo, tanto hombres como mujeres. Aunque Jesús fuese varón. O incluso tanto asiáticos como africanos, como indios, como los originarios de los pueblos americanos, aborígenes australianos, semitas, caucásicos, de la raza que uno sea, eso da igual. Todos tenemos en Cristo nuestro referente, nuestro Salvador. Heterosexuales y homosexuales, el rico y el pobre, quien tiene salud y quien no tiene salud, etcétera. La humanidad, a fin de cuentas. Aunque tú no seas un varón semita de 30 y tantos años, Dios en Cristo te redime, ¿no? En fin, me voy. Pero es verdad, ¿no? A quienes le reciben y creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijas e hijos de Dios. Y perdonadme si me salgo un poco, ¿no? Vamos al texto otra vez. Los leprosos. Los leprosos piden compasión. Que Jesús se ponga en su lugar, que haga algo para aliviar la situación que ellos tienen. Y Jesús, en aquel tiempo propicio, en aquella oportunidad, en aquel kairos, Jesús realiza un signo de que el reinado de Dios está viniendo. Hace un milagro, que los milagros también son enseñanzas porque remiten, como digo, a ese reinado de Dios que acontece ya entre nosotros. Solamente les dice lo que está estipulado en caso de sanación. Id, mostraos a los sacerdotes. Eso es lo que está estipulado en Levíticos 14. Es que no le dice nada más. Id y presentaos a los sacerdotes. Pero es que esas palabras están presuponiendo que algo ya está en marcha. Si les haces caso y te pones a caminar conforme Jesús te ha dicho, vas a descubrir la sanación en el camino. Pero si te quedas allí, pues tal vez no pase nada. Podría pararme a reflexionar en las veces que somos sanadas o sanados en el camino, en la marcha, o en el camino de la vida misma, caminando con Jesús, cuando nos hemos encontrado con Él. Sea como fuere, el encuentro con Jesús es un acontecimiento plenamente existencial que nos alcanza por completo. Y habitualmente en nuestros cultos tenemos un momento, ¿verdad?, en el orden del culto, en la liturgia, ¿no?, de compartir testimonios, de que hablemos si queremos, si lo necesitamos, de contarle a los hermanos qué es lo que Dios hace en tu vida, en tu encuentro con Jesús o en tu caminar con Jesús. De cómo van las cosas, si enfrentas dificultades, si no, si tal. Bueno, vuelvo al texto, otra vez, ya la segunda vez que me salgo del texto. Ya sabéis, mientras ellos iban, los leprosos iban de camino a los sacerdotes, efectivamente, fueron limpiados de su lepra. Antes ya, con su actitud,
Jesús muestra que Dios ya los aceptaba, que no tenían que cargar con esa idea de ser malditos de Dios. Pero hace ese signo de sanación para que puedan vivir bien, con salud, para que las llagas y los dolores pues se le quiten, ¿no? Y sean incorporados en la sociedad. Y el desenlace del texto, como bien sabéis, es que de los 10 leprosos, solo uno de ellos, viendo que Jesús le había sanado, se volvió para dar las gracias y glorificando a Dios a gran voz, dice el texto. Pero, ¿cuántas veces, seamos honestos con nosotros mismos, cuántas veces podemos ser como los otros 9, que ante lo bueno, ante las bendiciones de Dios, no reaccionamos con agradecimiento? Seguro que los otros 9 leprosos que iban para allá estaban dando botes de alegría. ¿Quién va a cuestionar eso? Estarían flipándolo, estarían súper contentos. Quizá algunos en aquel momento se acordaría de glorificar a Dios, pero solo uno se volvió para dar las gracias. Y pensando en mí mismo, que no tengo que pensar en nadie, en mí mismo, que a veces oro, hago mis oraciones preocupado por algún problema, por alguna amenaza, por algún peligro, por alguna enfermedad. Y luego resulta que finalmente la situación no es la que yo preveía, gracias a Dios, y es superada esa situación con victoria, y aun estando contento y feliz, voy a ver si puedo bajar esto, aun estando contento y feliz, parece que no lo he solucionado, pues no doy gracias, o se me olvida, lo pospongo esa gratitud, ya luego más tarde le daré gracias a Dios. Luego ya cuando ya esté tranquilito en mi casa, luego ya luego ya le doy gracias a Dios. Ahora no, porque no es el momento. No sé si a vosotros os ha pasado, yo he hecho eso. Es que la cosa es que hay veces que no te acuerdas de darle gracias a Dios, y hay otras veces que te acuerdas y dices, ya le daré gracias luego, que ahora mismo es un momento que no. Y muchas veces se olvida, después se olvida. Pero yo quiero vivir como el samaritano agradecido, como una persona agradecida por ser amada, aceptada y acogida por Cristo. Es que ¿qué cosa más grande hay en la vida que no sea eso? Quiero ser agradecido. Y quiero que todos nosotros, ¿no?, lo seamos. El agradecimiento del samaritano por su liberación de ese tormento que tenía encima, ese agradecimiento es que incluso cayó de rodillas delante de Jesús dándole gracias. Los segundos que ahora tenemos, que solemos tener después del sermón para reflexionar sobre las palabras que se han dicho, yo te invito a que los empeñes en dar gracias. Es que tienes seguro de sobra que darle gracias a Dios por un montón de cosas que ha hecho en tu vida. Sea agradecido con Él, sea agradecido con Dios. Y si tienes espacio, yo sé que espacio hay poco, pero si tienes espacio incluso para darte la vuelta y ponerte de rodillas como hizo el samaritano, pues hazlo, que nadie te va a mirar mal. Pero dale gracias a Dios. Soli Deo Gloria.